Marcos 6:6. Recorría las aldeas del contorno enseñando. Llamando así a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les encargó que no tomasen para el camino nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón, y se calzasen con sandalias y no llevasen dos túnicas. Les decía: donde quiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al salir de allí sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partidos, predicaron que se arrepintiesen y echaban muchos demonios, y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, porque se había divulgado mucho su nombre, y decía: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por esto obra en él el poder de hacer milagros. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían que era un profeta, como uno de tantos profetas. Pero Herodes, oyendo esto, decía: es Juan, a quien yo degollé, que ha resucitado. Porque en efecto Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues decía Juan a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías estaba enojada contra él y quería matarle, pero no podía, porque Herodes sentía respeto por Juan, pues sabía que era hombre justo y santo y le amparaba. Y cuando le oía estaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Llegado un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños ofreció un banquete a sus magnates y a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de Herodías y danzando gustó a Herodes y a los comensales. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué quieres que pida? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando luego con presteza hizo su petición al rey, diciendo: quiero que al instante me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, entristecido por su juramento y por los convidados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey un verdugo ordenándole traer la cabeza de Juan. Aquel se fue y le degolló en la cárcel, trayendo su cabeza en una bandeja, y se la entregó a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Sus discípulos, que lo supieron, vinieron y tomaron el cadáver y le pusieron en un monumento. Volvieron los apóstoles a reunirse con Jesús y le contaron cuanto habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid, retirémonos a un lugar desierto para que descanséis un poco, pues eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Fuéronse en la barca a un sitio desierto y apartado, pero les vieron ir, y muchos supieron dónde iban, y a pie de todas las ciudades concurrieron a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Siendo ya hora avanzada, se le acercaron los discípulos y le dijeron: el sitio es desierto y avanzada la hora. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas del contorno y se compren algo de comer. Él respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les contestó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Habiéndose informado, le dijeron: 5 y 2 peces. Les mandó que les hicieran recostarse por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 y de 50. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los entregó a los discípulos para que se los sirvieran, y los 2 peces los repartió entre todos. Comieron todos y se hartaron, y recogieron 12 canastos llenos de las sobras de los panes y de los peces. Eran los que comieron de los panes 5.000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y precederle al otro lado, frente a Betsaida, mientras él despedía a la muchedumbre. Después de haberlos despedido, se fue a un monte a orar. Llegado el anochecer, se hallaba la barca en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo, pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no temáis.
Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y se quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. Su corazón estaba embotado. Hecha la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. En cuanto salieron de la barca, le conocieron, y corrieron de toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los enfermos donde oían que él estaba. A donde quiera que llegaba, en las aldeas o en ciudades o en las alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos le tocaban quedaban sanos. Marcos 7. Se reunieron en torno de él fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, los cuales vieron que algunos de los discípulos comían pan con las manos impuras, esto es, sin lavárselas, pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan cuidadosamente apegados a la tradición de los ancianos, no comen, y de vuelta de la plaza, si no se aspergen, no comen, y otras muchas cosas que guardan por tradición, el lavado de las copas, de las vasijas y de las bandejas. Le preguntaron, pues, fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los antiguos, sino que comen pan con manos impuras? Él les dijo: muy bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan un culto vano, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Dejando de lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana. Y les decía: en verdad que donosamente abrogáis el precepto de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si un hombre dijere a su padre o a su madre corbán, esto es, ofrenda, sea todo lo que de mí pudiera serle útil, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, anulando la palabra de Dios por vuestra tradición que se os ha transmitido, y hacéis otras muchas cosas por el estilo. Llamando de nuevo a la muchedumbre, les decía: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se hubo retirado de la muchedumbre y entrado en casa, le preguntaron los discípulos por la parábola. Él les contestó: ¿también estáis vosotros faltos de sentido? ¿No comprendéis, añadió, declarando puros todos los alimentos, que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, porque no entra en el corazón sino en el vientre y es expelido en la letrina? Decía pues: lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez. Todas estas maldades del hombre proceden y manchan al hombre. Partiendo de allí, se fue hacia los confines de Tiro. Entró en una casa no queriendo ser de nadie conocido, pero no le fue posible ocultarse, porque luego, en oyendo hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu impuro, entró y se postró a sus pies. Era gentil, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase al demonio de su hija. Él le dijo: deja primero hartarse a los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los cachorrillos. Pero ella le contestó diciendo: sí, señor, pero los cachorrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Él le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y llegada a casa, halló a la niña acostada en la cama, y que el demonio había salido. Saliendo de nuevo de los confines de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando los confines de la Decápolis. Le llevaron un sordo y tartamudo, rogándole que le impusiera las manos, y tomándole aparte de la turba, metióle los dedos en los oídos y escupiéndole tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Y se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua hasta hablar correctamente. Les encargó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se lo encargaba, mucho más lo publicaban. Y sobremanera se admiraban, diciendo: todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Marcos 8. Por aquellos días, como hubiese una gran muchedumbre y no tenían qué comer, llamó a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la muchedumbre, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer.
Si los despido ayunos para sus casas, desfallecerán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y cómo podría saciarlos de pan aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Mandó a la muchedumbre recostarse sobre la tierra y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirviesen. Y los sirvieron a la muchedumbre. Tenían unos pocos pececillos y dando gracias, dijo que los sirviesen también. Comieron y se saciaron y recogieron de los mendrugos que sobraron 7 cestos. Eran unos 4000. Y los despidió.